la importancia que tienen las asociaciones culturales en los pueblos de nuestra provincia para el desarrollo de la propia comunidad y también para incentivar las actividades culturales es una de las razones por las que la Biblioteca de Cultura Tradicional Zamorana ha apoyado y ha protagonizado, digamos, la publicación de este libro, La Mancera, 10 años de cultura jariega. Es el primer volumen de la publicación en formato de libro de la revista que la Asociación Cultural Procañizal publicó y repartió entre los socios y entre los vecinos de Cañizal entre los años 2004, que fue el año de la creación de esta asociación, hasta el año 2014. Ahí esto dio un giro. Luis Torrecilla, coordinador de La Mancera, muy buenas. Dio Buenos un días. giro y esto se convirtió de folleto informativo a revista en toda regla y ya vamos creciendo, ¿no? Son palabras mayores. Sí, la verdad es que desde un principio sabíamos que la obra que teníamos entre manos, este boletín, este humilde boletín, que cariñosamente lo llamábamos la hoja parroquial, pues sabíamos que sí que iba a tener un futuro y que iba a ser valorado en su medida. De hecho, desde el número 18 recuerdo que ya alguien nos dijo este boletín se puede publicar en formato libro. Y esa fue siempre la idea. De hecho, pues a los vecinos que cogían la mancera, una vez que la repartíamos cada 2 meses, siempre le decíamos lo mismo, guardarla porque seguramente este boletín pues con el tiempo va a ser importante, ¿no? Y bueno, estamos muy satisfechos de que la Biblioteca de Cultura Tradicional Zamorana pues por fin se haya decidido a publicarlo en esta primera parte y esperemos que el año que viene pues esté la segunda parte también hasta el número 60. Aquí hay 29 números de ese folleto informativo, los primeros, ¿no? De esos 60 que decías. ¿Lo habéis dividido en dos volúmenes por algo en especial o porque queréis mantener la emoción? No es por motivo de edición. Nos hubiera gustado que hubiera sido un solo libro, pero Juan Manuel Rodríguez Iglesias, que es el director de la biblioteca, y la editorial Semuret, que está también ahí, nos dijeron que era imposible dado el número de páginas que salían y el formato iba a ser muy complicado. Entonces, bueno, pues decidieron hacerlo en 2 volúmenes. Bueno, vamos a empezar por el principio de los principios. ¿Cómo se creó esta asociación cultural Procañizal en ese año 2004? ¿Qué pasó para que dierais ese paso? Pues bueno, nos juntamos 2 personas del pueblo, Pedro María Herrero y yo, y veíamos que había una necesidad de potenciar un poco la cultura en Cañizal, de hacer ciertas actividades que teníamos en mente y por supuesto de hacer un órgano de expresión de esas actividades como era también este boletín. Entonces pues surgió en una charla entre amigos hasta que ya por fin en la Semana Santa del año 2004 pues decidimos hacer una campaña de promoción, reunir a la gente y decirles lo que nos traíamos entre manos y a ver si querían colaborar. Y la verdad es que la respuesta del pueblo fue inmediata y fue muy positiva. Se apuntaron muchos, colaboraban, no sé cómo de complicado es esto en un pueblo de unos 400 vecinos. Sí, la gente ha colaborado desde el principio, la verdad que en las distintas actividades hay gente que son de Cañizal, gente que están fuera. Yo estoy en Valladolid, pero bueno, voy mucho también a Cañizal. Entonces sí que hubo una implicación desde el principio, sobre todo entre los socios. Y el resto de la gente, pues a nivel participativo, cuando hacemos actividades, ahora por ejemplo en el verano que va a venir la Semana Cultural, pues la verdad es que la gente participa bastante. No es fácil cada 2 meses editar un folleto informativo que tenga contenido, que sea interesante y que se mantenga con cierta vida, ¿no?, a lo largo de 10 años. Mira, acabas de dar en el clavo, es muy complicado. Yo la verdad que tengo que agradecer muchísimo a los informantes que tuvimos, porque una de las secciones de La Mancera es Memorias de, donde queríamos recoger un poco todas esas memorias antiguas de la gente del campo, de esa generación que había pasado del arado al tractor, incluso que tenían memoria de cómo eran sus abuelos, que casi estamos hablando de principios del siglo XX e incluso del algo de finales del XIX, esa gente que ya era muy mayor, pues fueron nuestros informantes. Y la verdad que llenar ese contenido de memorias de, ¿no?, donde poníamos memorias pues, de todos los oficios del pueblo, de los lugares del pueblo, pues había que estar en una labor constante de investigación, de indagación, de charla, de conversación. Uno de los que a mí más me informó, por supuesto, fue mi padre. Mi padre murió en el año 2009
Entonces yo recuerdo muchísimas charlas con él donde recogía cantidad de datos e incluso me adelantaba y yo decía, bueno, esto me sirve para otro número, esto para otro número. Y llega un momento, como yo creo que tú intuyes, que cuando llegamos al número 60 ya decíamos, bueno, por agotamiento no podemos seguir. Entonces había secciones que era ya casi imposible, ¿no? Las memorias de o el rincón de la historia, donde durante 60 números habíamos puesto un poco la historia de Cañizal, pues llegaba un momento que ya no había posibilidad, ¿no? Y ahí fue donde decidimos ya cerrar, ¿no? Cerráis ese folleto informativo, pero luego habéis empezado en formato revista. Y ahí, ¿qué memorias hay? Pues en el formato revista seguimos un poco la línea, pero damos ya mucho más importancia a la fotografía y un poco a los hechos que ocurren en el día a día en el pueblo, ¿no? Las memorias o la historia quedan un poco más relegadas, ¿eh? Bueno, eso ya, esa recopilación ya casi se dio por cerrada, entonces intuyo, ¿no? Pues sí, no, además tienes que pensar, Sara, que es que Cañizal tenemos dos libros. Cañizal, Cañizal, apuntes para una historia, del que soy autor, que ya un poco he puesto la historia del pueblo, que se publicó ya en el año 1991. Y luego está otro libro de esta colección que también publiqué, que es Pleitos para la historia local, Cañizal, una villa de Valdeguareña. Quiero decirte que bueno, la historia del pueblo más o menos está documentada anteriormente a La Mancera. Bueno, pero yo supongo que además de historia, en esos folletos informativos bimensuales habría más cosas, ¿no? Porque también Sí. Lo que sería la actualidad Sí, del día a día también tendría su sitio. Sí, ya había cosas muy curiosas. Bueno, había primero una editorial donde de alguna manera marcábamos las líneas de la asociación y luego a veces te encontrabas con cosas que salían un poco al paso, ¿no? Yo recuerdo una vez que me llamaron a Valladolid del pueblo diciéndome que había alguien interesado en buscar la partida de nacimiento de su padre, un hombre de Madrid. Resultó que aquel hombre que buscaba las memorias de su padre era el hijo de Eufemio García García, que es uno de los de la tristemente famosa caravana de los 927 españoles que fueron deportados desde Francia, desde Anguleme a Mauthausen, y que luego muchos murieron en Mauthausen y este de Cañizal, Eufemio García García, murió en Gulen, en otro campo de concentración. Entonces quiero decirte que cuando nos venían estas informaciones lo sacábamos en el rincón de la historia. Pero aparte de eso, o sea, aparte de esa editorial donde marcábamos un poco lo que ocurría en el pueblo, lo que era más importante para la asociación, teníamos también noticias que nos atañen, otra de las secciones donde poníamos las noticias de otras asociaciones, de los niños de las escuelas, de lo que surgía en el pueblo, y al final otra muy interesante que era, hoy entrevistamos o la voz del socio, lo llamábamos, la voz del socio. Y entonces ahí, desde el número 5 hasta el número 60, 55 socios pues contaban un poco sus expectativas, sus quejas, sus esperanzas, daban su opinión sobre el pueblo, pedían a veces pues las piscinas que luego se consiguieron, o nos quejábamos del estado de la casa blasonada, que es una de las casas históricas que tenemos en el pueblo, declarada bien de interés cultural en el año 1991 y que está en derrumbe, solamente queda ya la fachada, y hace poco me he enterado que por fin la Junta de Castilla y León va a invertir 8.000 euros en restaurar un poco la fachada. Digo, bueno, algo es algo. Por lo menos esa columna abierta para que los socios expresaran sus opiniones fue sirviendo para algo, ¿no? Sí, por supuesto, fue muy importante y es curioso ahora ver un poco la opinión de estos vecinos desde el año 2004 hasta el año 2014, o sea que yo creo un poco cuando se haga dentro de años un poco la crónica del pueblo del principio del siglo XXI, pues yo creo que La Mancera puede servir de referencia de esa generación, ¿no? Servía también La Mancera, este folleto informativo, de puerta para, no sé, expresiones literarias también de los vecinos, de los socios, o era más informativa que otra cosa. Era más informativa, puntos de expresión literaria no, eso lo queremos hacer en La Mancera revista, que llevamos ya 3 números, ahí sí. Quisiéramos pues que la gente que tiene algo que decir, algo que contar, que le guste la poesía, que le guste la narrativa, bueno, pues es un... Pero la gente es un poco reacia, estamos detrás de ello, a ver si poco a poco se van animando, pero eso sería ya muy interesante también, claro. Bueno, esta Asociación Cultural Pro Cañizal se creó en el año 2004, pero no solo publicaba este folleto informativo La Mancera, ¿no? Supongo que en todos estos años habréis hecho más cosas, aunque os quedara poco tiempo. Sí, sí.
No, hemos hecho bastantes cosas. Una de las más interesantes que vamos a tener ahora en el mes de agosto es la Semana Cultural. O sea, llevamos ya 15 ediciones de semanas culturales con distintas actividades, algunas que las repetimos desde el primer día. Alguna que es muy interesante, que la Diputación de Zamora se ha interesado y nos ha dicho que le mandemos información, como si quisieran hacer un circuito. Se llama la Ruta del Agua, donde pues cada verano los chicos y adultos de Cañizal que se quieren apuntar con sus bicicletas, pues vamos haciendo una ruta por donde fueron los puntos más importantes desde el punto de vista del agua en Cañizal, ¿no? Los antiguos acuíferos, los antiguos molinos, algunos ya han desaparecido. Entonces la Diputación de Zamora está interesada, quiere saber un poco cómo lo hemos hecho, a ver si lo puede potenciar, etcétera. Y luego pues tenemos actividades de teatro, tenemos cine, tenemos música, hacemos la ruta de las bodegas también, pues porque las bodegas también creemos que es un bien cultural más del pueblo. Y bueno, luego terminamos en una misa castellana y una comida de hermandad. ¿La marcha paralela también es responsabilidad vuestra? Sí, sí, la marcha paralela es curioso porque en el pueblo hasta el año 2003-2004 pues prácticamente nadie conocía de su existencia. Entonces yo me acuerdo que investigando en internet, pues ya sabes lo típico, primero pones el nombre Cañizal y empiezas a ver todas las noticias que hay sobre el pueblo. Esto te estoy hablando de los orígenes casi de internet. Entonces ya cansado de ver que de Cañizal no me decía nada más, puse Canizal, sin la ñ. Y entonces, claro, fue mi sorpresa cuando me encontré con unos correos y unas cartas de Wellington, el gran vencedor de Napoleón en Waterloo, y que hablaba de Cañizal, Canizal. Entonces, a raíz de ahí me di cuenta de que había un acontecimiento muy importante que había que resaltar, que había que potenciar y que había que hacer una recreación histórica, y era la marcha paralela. Entonces lo hicimos durante 4 sesiones, en el año 2006, 2008, 2010 y en el 2012, que era el bicentenario. Ese fue el objetivo desde el principio, porque luego nos han pedido por qué no habéis seguido, por qué no habéis continuado. Digo, mira, el objetivo era llegar hasta el año 2012, porque era justo el bicentenario. Aparte suponía mucho gasto para la asociación, teníamos que ir a contratar trajes de época, teníamos que ir por toda la comarca convocando a la gente. La verdad es que participaron de toda la comarca de La Guareña muchísima gente, lo pasábamos muy bien, aprendíamos historia, yo creo que doble objetivo. Y llegó un momento, pues ya les dijimos que era hasta el bicentenario. Ha dejado un buen sabor de boca, por ahí hay mucha información ya que está en internet sobre la marcha paralela, y bueno, pues eso fue uno de los acontecimientos que empezamos a convocar en la Mancera. O sea que ya en el número, me parece que fue en el número 18, ya les poníamos, en julio vamos a hacer este acontecimiento, rogamos a todos los vecinos. Entonces claro, íbamos y ponía la historia a la vez, ¿no? La historia. Además, curiosamente, hay un escritor inglés, Alfred Henty, que en Inglaterra le llaman o le conocen como el príncipe de las superhistorias, algo así, que vivió en el siglo XIX, y este hombre pues tiene una novela, Los jóvenes cornetas se titula, donde de alguna manera habla de Cañizal y de la marcha paralela y de la batalla de los Arapiles en Salamanca. Todo eso lo hemos ido poniendo en el rincón de la historia. Y lo más importante, otra recreación que hemos hecho en el año 2016, que fue, se cumplían 900 años de la donación de Doña Urraca a la Orden de San Juan de Jerusalén de Cañizal y de otros pueblos de La Guareña, pero nosotros hemos recreado en Cañizal la donación de la reina. También participó muchísimo el pueblo, tuvimos eco en la prensa bastante con la prensa de Zamora, y también todas estas noticias las poníamos previamente en la Mancera para que la gente supiera, para que los vecinos que no sabían nada se informaran de que bueno, Cañizal y la Orden de San Juan de Jerusalén pues habían tenido una relación muy estrecha, claro. O sea, que cuando los vecinos veían en la Mancera, aviso, ya decían, a ver qué están preparando estos. Pues algo así, sí, pero muy bien, porque la gente, Sara, de verdad ha participado muchísimo, están encantados, han querido que se continúe, pero claro, llega un momento que nosotros no tenemos medios, somos 80 socios y bastante hacemos ya pues con mantener un poco lo que tenemos, y nos cuesta un poco hacer estas otras recreaciones cada 2 años o cada año, nos costaría muchísimo. Siempre hablamos cuando comentamos estas cosas, hablamos de estas historias que pasan en los pueblos y que iniciativas de este tipo que también hay en más localidades, hablamos de la importancia que tiene todos los detalles de conocer nuestro pasado, ¿verdad? Para también fortalecer un poco ese sentido de comunidad que puede haber en Cañizal. Yo no sé si eso también se ha notado en estos años con este trabajo que habéis desarrollado.
Se ha notado muchísimo, sobre todo en la gente del pueblo, tienes mucha razón, sentir que esa historia era nuestra, que nos pertenecía, que teníamos ahí esa señal de identidad. Una identidad que no queremos que nos enfrente con nadie, como parece que ahora está tan de moda. Yo cada vez que oigo hablar de las identidades digo, cuidado, esto, y sobre todo también ha cuajado mucho en la gente de fuera, porque somos un pueblo de migrantes, pues que en los años 60 y 70 pues todo el mundo se iba del pueblo. Yo recuerdo la primera familia que se marchó, que me dejó un poco así, porque era de un niño que jugaba conmigo y se van, de repente, fue de los primeros, ¿no? Y luego empezó a marchar gente. Hemos puesto memorias de migrantes dentro de las memorias también para que nos contaran sus experiencias. Pues todo eso, como tú muy bien dices, pues unió también a la gente que está fuera, y cuando vienen ahora en agosto, pues lo primero, bueno, vamos a hacer la Ruta del Agua, ¿qué tenéis este año de teatro? Están ya un poco para apuntarse, ¿no? Así que sí, como muy bien dices, pues la verdad que ha unido mucho al pueblo en ese sentido. ¿Y también ha revitalizado la vida cultural en Cañizal? Por supuesto, yo creo que vamos, Cañizal no me quiero comparar con nadie, pero tener un órgano de expresión como ha sido La Mancera durante 10 años, 60 números, tener ya como tiene con 3 libros donde se narra de alguna manera su historia, pues no sé si habrá muchos municipios que puedan decir lo mismo. Yo creo que Cañizal sí ha revitalizado muchísimo su cultura y eso se nota. Hay otro acontecimiento también que colaboramos, la asociación, además de la Semana Cultural, y es que colaboramos en el concurso de villancicos que se hace en la comarca de La Guareña, pues justo antes de la Navidad. Entonces cada año es en un pueblo distinto. Hace 2 años fue en Cañizal y vienen de los pueblos, hasta 15 y 16 pueblos de la comarca de La Guareña nos juntamos. Este año fue en Bóveda de Toro, este año, y el año que viene no recuerdo qué pueblo es, pero iremos a otro. Bueno, pues es otro acontecimiento también. De alguna manera no hacemos solamente pueblo, hacemos un poco también comarca. Hablamos de lo nuestro, hablamos de la despoblación, de qué pena que los pueblos estén quedando sin habitantes, y bueno, y luchamos un poco para ver si esta situación puede cambiar. Además de ese descubrimiento de Cañizal que hiciste en internet, que te llevó a toda esta historia de la marcha paralela, ¿qué otro acontecimiento histórico has descubierto con todo este trabajo de recopilación con los abuelos que te llamara especialmente la atención? Bueno, ya te he comentado el de que había un jariego que había estado en Mannhausen, ¿no? Eufemio García García. También fue muy importante, por supuesto, lo te he comentado, la donación de la reina Doña Urraca a la Orden de San Juan de Jerusalén. Entonces ahí sacamos un poco dónde estuvo el Palacio del Comendador, la historia de la iglesia, porque hay 2 autores que han hablado ya de Cañizal, Olga Pérez Monzón, que ha escrito un poco sobre la orden en la comarca de La Guareña, la Orden de San Juan, y José Ojeda Nieto, que en su libro Comendadores y Vasallos también habla mucho de la influencia que tuvo la orden en Cañizal. Y luego había aspectos que yo me encontraba pues cuando he estado investigando en los archivos. Uno de los, me acuerdo, que me llamó mucho la atención fue la leva de soldados que hubo en 1680 y tantos para las guerras de 1600 y pico, cuando las guerras de Cataluña, precisamente. Entonces, cómo iban allí a buscar a los mozos del pueblo. Muchos se daban de baja, decían que era cojo uno, el otro que tenía no sé qué defecto, se ve que no querían ir, y cosas curiosas, ¿no? Luego los desposorios y velaciones, como eran antiguamente, un poco, digamos, en pleitos que me he encontrado en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid sobre Cañizal, y que consideraba yo que eran muy curiosos, y los dábamos a conocer también en La Mancera, en el Rincón de la Historia. Rincones y detalles de la historia que también seguimos disfrutando y valorando, sobre todo en el presente. Luis, mucho ánimo para seguir trabajando con esa revista y con todas las actividades de la asociación. Y nada, pues cuando tengáis más cosas de estas, aquí las contamos. En el próximo número, en la segunda parte, espero, Sara, estar aquí contigo. Muchas gracias. Gracias.